Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a los organizadores de este ciclo y por supuesto reconocer qué importante es que una institución como la Cooperativa Eléctrica de Zárate, como el Instituto 15, desarrollen este tipo de actividades y, como dijo Nelson, que haya presentes varones y mujeres de todas las edades, porque de lo que se trata aquí es de lograr una sociedad más justa y más libre, ¿no? Y eso lo vamos a hacer entre todas y todos. Yo voy a abordar una cuestión para que veamos un poquito. Hoy me preguntaban en la radio, en la televisión, ¿qué cambios ha habido? Yo digo, sin duda ha habido cambios, ha habido cambios muy importantes, quedan muchas cosas por hacer, pero para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, yo quiero partir de algunos temas, ¿no? O sea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, vamos a ver que eso está escrito, está declamado, pero todavía falta mucho camino para lograrlo, ¿no? O sea, y cuando analizamos los antecedentes, a mí me gusta, yo soy antropóloga, los antropólogos trabajamos mucho con la historia para poder entender las sociedades, o sea, las sociedades y las culturas se entienden a partir de la historia. Vemos que en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa, aquellos que nos dicen que eran nuestros antecedentes de la democracia y de la libertad, cuando las mujeres, con Olympia de Gauche, intentaron hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, las aguillotinaron. O sea, consideraron de que esos derechos universales no eran tan universales como se planteaban, eran para los varones y no para las mujeres. O sea, por eso ella, cuando la llevaron a la guillotina, dijo: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿No? O sea, esto es importante porque siempre pensamos, nos forman, decir, la Revolución Francesa, que sin duda fue muy importante, pero era una revolución que era para algunos, para ciudadanos blancos, propietarios, varones, ¿no? O sea, también en Estados Unidos fue bien interesante porque las mujeres se organizan, sacan una declaración de sentimientos para decir que la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que también se toma como declaración de libertad y de democracia, no las incluía, no les permitía el voto, no les permitía afiliarse a los partidos políticos, no les permitía un montón de cuestiones, ¿no? O sea, y ellas no solamente luchaban por los derechos de las mujeres, sino también eran antiesclavistas, y esto es muy importante, pero era muy gracioso porque no las dejaron entrar a la sociedad americana antiesclavista porque eran mujeres. O sea, estaban peleando por la libertad y contra las distintas formas de esclavitud, y estamos hablando de nuestros antecedentes. Entonces, esto lo que nos muestra es que cuando hablamos de relaciones de género, porque dicen el género, no, cuando hablamos de relaciones de género estamos hablando de relaciones es distinto al sexo, entre lo que una sociedad considera que es adecuado como roles, atributos, formas de ser femenina y formas de ser masculinas, ¿no? O sea, no estamos hablando de varón, mujer biológico, sino sobre esas diferencias biológicas. Cada sociedad dice, por ejemplo, las mujeres pueden casar o no pueden casar, digamos, o sea, pueden tejer los varones o no pueden tejer. ¿Qué es lo que pueden hacer los varones, qué pueden hacer las mujeres, ¿no? O sea, y como son relaciones históricas y son relaciones sociales, nos incluyen a todas. Y las relaciones históricas quiere decir que hay cambios, que se pueden cambiar. Si fueran relaciones naturales, sería más difícil de cambiarlas, porque hoy la ciencia cambia muchas cosas que considerábamos que eran natural. O sea, antes decíamos la madre hay una sola, y hoy hay muchas formas de maternidad. Hay maternidad genética, social, biológica, digamos. Muchas cosas que antes pensábamos que eran inamovibles se van moviendo, ¿no? O sea, y
se llaman estas relaciones entre lo masculino y lo femenino, donde las diferencias se transforman históricamente o por determinadas relaciones y situaciones, que después lo va a explicar Mabel, digamos, se transforman en relaciones jerárquicas y de desigualdad. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. Y esto es bien importante. Y la desigualdad es una desigualdad construida social e históricamente, ¿no? O sea, por ejemplo, para dar un simple ejemplo, cuando hablamos de hombre público, es un hombre jefe de Estado, es un estadista. ¿Qué significa en nuestra sociedad mujer pública? ¿No? O sea, porque además los lenguajes están totalmente traspasados de esta cuestión de la diferencia, ¿no? Cuando decimos los hombres, decimos no, pero es genérico, incluimos a las mujeres. Yo diría que hiciéramos el ejercicio inverso, digamos las mujeres e incluyéramos a los hombres. ¿Se sentirían incluidos los hombres en el concepto de mujer? Difícilmente. Algunos dicen sí, si dicen las mujeres nos vamos a sentir incluidos, pero la realidad es que estamos tan fuertemente metidos en esta situación, ¿no? O sea, y esto genera desigualdad y discriminación, que eso lo va a trabajar luego Mabel. Yo quiero mostrarles algunas cuestiones muy sencillas. La mujer es por naturaleza inferior al hombre, debe pues obedecer. El esclavo no tiene voluntad, el niño la tiene, pero incompleta, la mujer la tiene, pero impotente. ¿Quién decía eso? Aristóteles. Y estas son las fuentes, o sea, si nosotros vemos las fuentes de nuestro derecho, es el derecho griego, el derecho romano, ¿no? O sea, fíjense lo que decía Napoleón Bonaparte, las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. ¿Y qué decía Ortega y Gasset? El papel de la mujer en la mecánica de la historia es ser la fuerza retardataria frente a la turbulenta inquietud del hombre. O sea, el hombre quería adelantarse, quería hacer cosas y la mujer es retrógrada. O sea, y son grandes pensadores de nuestra historia. Cuando los analizamos desde una perspectiva de género, vemos que tenían una matriz de lo que se llama la matriz patriarcal. ¿Por qué patriarcal? Porque el patriarca de Grecia y de Roma era dueño de la vida y de los bienes de su mujer, de sus hijos y de sus esclavos, ¿no? O sea, los hijos varones iban a crecer, iban a poder ser patriarcas ellos mismos. Pero esta matriz está tan profundamente imbrincada que es parte del Código Romano y Napoleónico, que es donde surge todo nuestro andamiaje jurídico, digamos, o sea. Entonces, hoy yo quería traerles esto porque hoy se está debatiendo la reforma del Código Civil y Comercial, y justamente ese Código Civil y Comercial tiene esa matriz de origen, que el patriarca era el dueño de la vida y los bienes de su mujer. Eso explica en muchos casos, después lo van a ver en otra situación, el tema de la violencia. ¿Por qué hay hombres que pueden maltratar y hasta matar a su mujer? Porque en una época no era delito, era el dueño de la vida de las mujeres, ¿no? Otro aspecto que me parecía muy importante tomar en cuenta es cómo cuando nos cuentan la historia oficial hay muchos desaparecidos de la historia, ¿no? O sea, las mujeres, los indígenas, los negros, ¿no? O sea, entonces, cuando queremos ver la historia de las mujeres argentinas y en América Latina, encontramos que en la resistencia indígena a la opresión, Micaela Bastidas al lado de Tupac Amaru. Ella era tan importante como Tupac Amaru. Bartolina Sisa, al lado de Tupac Katari, ¿no? O sea, dos heroínas de la independencia de América Latina, de las mujeres criollas e indígenas y negras en la lucha de nuestra independencia. Machaca Güemes, Juana Zurduy. ¿Alguien sabe quién era Remedios del Valle? Remedios del Valle fue una de las capitanas principales de Belgrano, que peleó junto a Belgrano. Belgrano la nombró coronela, era negra, y se murió mendigando en las calles de Buenos Aires, porque por ser negra y por ser mujer no le dieron su pensión que le correspondía como coronela de la nación.
Por supuesto, también hubo, digamos, todas las cosas que se fueron logrando, las transformaciones que se fueron logrando, han tenido que ver con la lucha de las mujeres, luchas colectivas que tienen algunas figuras conocidas, como Cecilia Grierson, ¿no? O sea, primera médica, presidenta del primer Congreso Feminista Internacional, una luchadora por el sufragio femenino, ¿no? O sea, y también una luchadora por la reforma del Código Civil. Otra, Alicia Moró de Justo, ¿no? O sea, las mujeres socialistas, las mujeres anarquistas, las mujeres comunistas. Y el concepto feminista se satanizó, porque todo concepto que intenta hacer un cambio se lo trata de decir es el mal. Eso es el mal, eso está mal, ¿no? Eran feas, supuestamente, o sea, había un estereotipo, no querían a los hombres. No, el feminismo nunca planteó una cosa de lucha contra los hombres, fue una lucha de transformación de esas relaciones de desigualdad, ¿no? Y estas personas, digamos, pelearon por eso, por el voto femenino, por la reforma del código. ¿Qué decía el Código Civil hasta 1926? Las mujeres eran incapaces relativas. ¿Qué quería decir eso? Que no, como decía Aristóteles, era que no eran completas, o sea, no podían tener una autonomía completa. Y estaban en el mismo nivel que los indígenas, que los menores de edad, pero los menores de edad podían crecer, y que los enfermos mentales. O sea, y esa era, no podían ejercer comercio sin permiso del marido, no podían estudiar sin permiso del marido, etcétera, etcétera. Hasta 1926 éramos incapaces relativas. O sea, y esa era la lucha de Alicia Moró de Justo, de Julieta Lanteri, ¿no? De un montón de otras mujeres. Y si vemos qué cerca en términos históricos, recién en 1968 logramos tener los plenos derechos civiles independientemente de nuestro estado civil. Hasta 1987 el marido fijaba el domicilio, ¿no? Y en el Código Penal, la mujer era considerada adúltera con una sola relación sexual fuera del matrimonio. El hombre podía tener todas las relaciones sexuales que quisiera mientras no mantuviera una manceba. O sea, ahí se protegía la propiedad privada, el derecho de herencia, ¿no? Y los derechos políticos, 1947, ¿no? Con Eva Perón, el voto femenino. Eva también, al igual que las otras mujeres, fue denostada por la sociedad. Las otras eran acusadas de feministas, de brujas, de vaya a saber cuántas cosas, cuando en realidad eran las primeras médicas, las primeras profesionales las que luchaban, ¿no? Y Eva tenía un discurso de lealtad a Perón, pero a su vez tenía una práctica totalmente transgresora. Cuando vio que los varones no le hacían caso, creó el Partido Peronista Femenino en 1949. Y retomando las luchas de las mujeres socialistas y anarquistas, estableció el voto de la mujer, ¿no? O sea, yo no voy a leer esto porque ya es, ¿no? Recién en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, se establece que los derechos de las mujeres son parte de los derechos universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Antes había un montón de tratados, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, etc. En todas esas convenciones se hablaba de que había que, digamos, o sea, que había un principio de no discriminación. Ese principio de no discriminación es el que decía que todos esos derechos en esas convenciones le correspondían a todas las personas, independientemente de la clase, del sexo, del color, de la religión, etc. Sin embargo, lo que no se nombra